Presidente, el segundo proyecto es que modifica el Código del Trabajo para introducir criterios que promuevan la objetividad y anonimación de los procesos de selección y contratación de trabajadores. A este proyecto había sido invitada la señora Eva Sánchez Zúñiga, pero tampoco está. Tengo a varias personas en la sala de espera, pero no sé cuál de ellas. ¿Y la otra señora es a qué? La otra tiene para el perfecto. Ok. ¿Hago pasar a todas? Sí, a todos nomás, yo creo no. Ok, voy a hacer pasar a todas las personas que están en la sala de espera. La señora Calabrano es la que va a exponer en este proyecto. ¿Cuánto el nombre? ¿Calabrán el apellido? Bien, ahí estamos. Ya están todos, ¿no? Sí. Bien, le damos la bienvenida a todos. Pamela, sí. Ya. Le damos la bienvenida a todas nuestras invitadas, son mujeres solamente, nuestras invitadas, para que nos den su aporte respecto a al tercer proyecto. Al segundo y tercer proyecto. Vamos a comenzar. Bueno, tenemos el segundo proyecto que vamos a escuchar a Pamela Calabrán, que ha sido invitada, ¿no es cierto?, por un proyecto presentado por los diputados Eguiguren, José Miguel Castro, Fuenzalía Gonzalo, Longton, Leopoldo Santana, Alejandro y Sauerman, y de las diputadas señoras Núñez, Paulina y dona Jimena Osandón, que modifica el Código del Trabajo para introducir criterios que promuevan la objetividad y anonimación de los procesos de selección y contratación de trabajadores. Así que para este proyecto, señora Pamela, le doy la bienvenida a la Comisión de Trabajo y le ofrezco inmediatamente la palabra. Muchas gracias, presidente y secretario. Saludos a todos los que se encuentran presentes en la Cámara y a todos los que vía remota también están presenciando esta sesión. Yo vengo en representación de Eva Sánchez, presidenta y fundadora de la comunidad Networking. Ella se tuvo que ausentar, lamentablemente, tiene un compromiso inamovible, pero me solicitó que yo la representara y por eso me encuentro en esta ocasión con ustedes. Si es posible, ¿puedo compartir una presentación? Sí, por supuesto. Le vamos muchas gracias. A habilitar acá. Ahí está, está habilitado. Perfecto. Muchas gracias, secretario, y muchas gracias, presidente. Bueno, primero, comentarles brevemente qué es lo que hace la Fundación. La Fundación Comunidad Networking es una iniciativa digital que se creó para compartir experiencias profesionales y ampliar las redes de contacto de los profesionales para que puedan acceder a oportunidades de empleo. La comunidad funciona desde 2018 en base al voluntariado. Su sello es ser colaborativos, diversos e inclusivos. Ya en estos 3 años de existencia hemos logrado más de 80 colaboradores voluntarios, más de 13.000 beneficiarios, más de 100 casos de éxitos y más de 130 grupos colaborativos en WhatsApp. En el funcionamiento de nuestra fundación, hemos logrado identificar que de estos 13.000 usuarios beneficiarios, más del 60% se encuentra en búsqueda activa de empleo. Y en este contexto de la comunicación entre los beneficiarios y el intercambio de experiencia y de opiniones, nos hemos dado cuenta como voluntarios de la Fundación de que existe una brecha importante entre las prácticas de selección y de reclutamiento y las expectativas de los postulantes. Por tanto, nació de parte del voluntariado de la Fundación crear un manual de buenas prácticas con la finalidad de acortar dichas brechas. Este manual se presentó en un comité a la Subsecretaría del Trabajo en mayo de 2021. Estamos trabajando en él. Eva Sánchez, presidenta de la Fundación, ya envió un primer borrador y continuamos trabajando. Respecto al proyecto particular que nos convoca, tengo ciertos comentarios previos que tienen más un aspecto jurídico. Como abogada me parece importante mencionarlo y también desde la perspectiva de lo que hemos hecho en el manual de buenas prácticas, que lo que pretende es permitir una equidad en el proceso de selección y de reclutamiento.
Respecto a los comentarios previos, puedo señalar de que, en primer lugar, el proyecto de ley podría entenderse que existe una especie de redundancia en el artículo 6 ter, por cuanto la Dirección del Trabajo ya ha aclarado que el artículo 2, inciso cuarto del Código del Trabajo se debe entender como ejemplificadora y no taxativa. Para un poco contextualizar, el artículo 2 del inciso cuarto del Código del Trabajo señala cuáles son las distinciones, exclusiones y preferencias discriminatorias que suceden en el anuncio o en el aviso de oferta laboral. La Dirección del Trabajo entonces aclara que no es taxativo e incluso en sus ordenanzas aclara y agrega otros criterios de selección que se pueden considerar como discriminatorios, como por ejemplo la acreditación de antecedentes penales, fotografías en el currículum vitae o exigencia de cartera de clientes. Por tanto, se podría entender que el artículo 6, sexto ter, que se propone en este proyecto, podría considerarse como que es reiterativo o que es innecesario. Sin embargo, creemos como fundación que el hecho de establecerlo de una manera explícita en todo el proceso de selección sí es un cambio significativo para promover la equidad en el proceso de postulación a un trabajo. ¿Por qué? Porque el artículo 2 solo se hace cargo del anuncio o del aviso de la oferta laboral, pero no de todo el proceso de selección y de reclutamiento, que es en parte lo que busca este proyecto de ley y que nos parece muy positivo. En segundo lugar, ambos artículos, artículo sexto bis y artículo sexto ter, usan la locución empleador, lo cual si lo interpretamos de forma literal, se puede entender de que se excluye a reclutadores externos. Actualmente se sabe que la tarea de publicar ofertas de empleo en muchas ocasiones se externaliza a empresas que se dedican a la selección o a la búsqueda de talento, que no tienen por qué ser parte integral de la empresa. Por lo tanto, la ley vigente, el artículo 2, se hace cargo de este aspecto y señala que no solo el empleador puede ser capaz de un acto discriminatorio, sino que también un tercero por instrucción de este. Por lo tanto, creemos como fundación que es necesario modificar la redacción de ambos artículos para que se incluya a los reclutadores externos a la empresa. En el marco del manual que estamos preparando en la fundación, realizamos una encuesta a más de 406 encuestados, particularmente 406 encuestados, y de distintas regiones del país. Y de acuerdo a los resultados, voy a pasar a exponer cuáles son algunos problemas que se suscitan en el proceso de selección, un poco para aportar a que sea una discusión, enriquecer la discusión de este proyecto. Por lo tanto, vamos a revisar directamente entonces. Presidente, los potenciales aspectos a tener en cuenta en este proyecto de ley es primero que logramos identificar en la encuesta y en nuestro trabajo del manual de buenas prácticas de que pese a la regulación se siguen cometiendo actos discriminatorios en el anuncio de la oferta laboral. Hay mensajes como estos: que no tenga hijos, que no esté embarazada, que tenga buena presencia, que presente un boletín comercial, etc. Siguen siendo elementos que se consideran, de acuerdo a la ley vigente, actos discriminatorios y siguen sucediendo. Eso es lo que se logró identificar en nuestra encuesta. En segundo lugar, que el anuncio de oferta laboral no tenga un acto discriminatorio no significa que no exista discriminación en las fases posteriores. Reiteramos de que el proceso de selección es un proceso. No es solamente un hito, no solamente el anuncio, sino que también conlleva una entrevista de trabajo, una retroalimentación de parte del reclutador y luego la carta oferta. Por lo tanto, es un proceso. Y al hacer consultas, al preguntar a los encuestados respecto de cuáles son las
las preguntas que se le hacen durante una entrevista laboral, se observaron estos resultados. Presidente, las preferencias son las pretensiones de renta, años en el mercado laboral, hijos. Llama la atención de que, pese a que se trate de hijos, un porcentaje no menor de hombres respondió de que se les consulta si tienen hijos o no en la entrevista laboral. El criterio para hacer estas preguntas claramente no corresponde a un criterio de lógico ni de objetivo en cuanto a un buen proceso de selección para un trabajo. La segunda pregunta que se les hace a los encuestados es si tuvieron alguna mala experiencia relacionada a las preguntas durante la entrevista. Hubieron más de 160 respuestas y quisimos seleccionar esta experiencia negativa. A un encuestado le preguntaron qué opinaba sobre la legislación de la marihuana y qué partido político tenía. Claramente, nuevamente reiteramos, no hay un objetivo, un criterio objetivo detrás de esa consulta, sino que un sesgo o un acto discriminatorio. Y en tercer lugar, se les consultó también a los encuestados cuáles de los siguientes aspectos crees que han sido relevantes a la hora de no contratarte. Se mencionó también como preferencias mayores la pretensión de la renta, es decir, la pretensión del postulante no coincide con la pretensión del empleador o del reclutador. Los años en el mercado laboral, es decir, la experiencia, ya tenía muy poca experiencia o tiene mucha experiencia, y eso se relaciona con el tercer ítem, que es la edad. Se sigue utilizando la edad como un elemento excluyente en los procesos de selección. Y creemos como fundación que es claramente discriminatorio y no corresponde a un criterio objetivo. Por lo tanto, lo que se tiene que lograr es promover un proceso de selección más objetivo, que es uno de los elementos más importantes de este proyecto de ley. Es uno de los, sentimos que es el espíritu de esta ley, por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo con lo que propone el proyecto estudiado. Y también proponemos como fundación que se establezca en este proyecto de ley la obligación de mencionar un criterio detrás de un requisito específico y también la obligatoriedad de señalar una banda salarial en la oferta laboral. ¿Para qué? Para poder transparentar y objetivar el proceso de selección. Reconocemos en este proyecto que reconoce la existencia de un proceso de selección y no tan solo determina que hay un hito. Y eso es una de las cosas más positivas de este proyecto y que como fundación creemos que es necesario que se apruebe este proyecto para beneficiar a miles de trabajadoras y trabajadores que están en proceso, o desempleados más bien, que están en proceso de búsqueda laboral. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Pamela. Va a enviar la presentación, ¿no? Sí, ningún problema. Ya, por favor, para que la podamos reenviar a los diputados y diputadas. Bueno, que ha quedado clarísimo, ¿no es cierto?, que este proyecto es sumamente importante, de acuerdo a toda la presentación que usted nos hace, las muchas discriminaciones que hay con los jóvenes. Yo soy representante de un distrito más bien con comunas vulnerables y muchas veces me ha tocado que los jóvenes dicen que basta con que ellos pongan que viene del Bosque, de San Ramón, de Los Espejos, ya es un motivo, ¿no es cierto?, de descarte. Lo sacan inmediatamente sin ni siquiera entrevistarlo. Así que, bueno, yo no soy autor ni coautor de este proyecto, pero creo que era un gran proyecto y muy necesario. Lo único que estaba preguntando ahí, como no lo firmé, le preguntaba al diputado, y ahí me gustaría preguntarle a Francisco del Río, creo que no trae sanción el proyecto, porque, o a no ser que se tomaran las que existen ya en el Código del Trabajo, pero yo creo que un proyecto sin sanción no tiene mucha viabilidad. Entonces yo creo que habría que, dentro de todas las indicaciones que hay que hacerle, yo creo que hay que poner una sanción también, no solamente para el empleador, sino que para el intermediario, como nos decía Pamela, que son los que reclutan hoy día a los jóvenes. Francisco.
Perdón, presidente, estaba pidiendo la palabra el diputado Guiguren, que tiene preferencia. Ah, es que ya está con la manito. No lo había visto, Francisco, perdón. Tiene la palabra, por supuesto. Le voy a cambiar la manito. Sí. Oiga, presidente, muy buenas tardes, y la verdad que quiero agradecerle a Pamela su intervención muy clarificadora, y yo estoy en gran parte, si no todo, muy de acuerdo con lo que ha planteado, en gran parte de lo que ella ha dicho. Es más, me sugirieron también una indicación para mejorar el proyecto, en donde algo dijo Pamela, pero no específicamente, pero va en la línea. Me sugirieron que hay muchos currículum donde se les exige o las entrevistas se da de que tiene que la mujer decir, madre o da lo mismo, decir si va a querer tener hijos en el futuro o no, o cuál es su disposición en aquello. Eso también es muy discriminador. Yo creo, presidente, que todo lo que sea mejorar el proyecto, porque este proyecto no tiene ningún orgullo de autor aquí, la verdad que lo que se trata de ir mejorando la legislación actual, bienvenido sea. Y respecto a las sanciones, nosotros pensamos en las sanciones de la ley general que contempla nuestro código, y en ese sentido, por eso no se especificaron en el proyecto mismo. Pero nada, solamente agradecerle a Pamela su intervención, su encuesta, porque la verdad que ese estudio grafica muy bien la razón de ser de este proyecto, y todo lo que sea mejorarlo, presidente, por Dios que va a ser positivo para el objetivo que se busca. Presidente. Muchas gracias, Francisco. Pasamos a Francisco del Río. No hay nadie, de que ver si no hay nadie más pidiendo la palabra de los diputados o diputadas. No. Francisco del Río. Sobre su pregunta, presidente, y que enlaza con una pregunta que modestamente quisiera poder hacerle a Pamela, y que es tremendamente importante, que diría que es un nudo del proyecto. A ver, en principio sí, no tiene una sanción asociada a esto, y si uno lo ve en términos lineales serían las sanciones generales del Código del Trabajo, que todas aquellas que se aplican cuando una conducta determinada no tiene asociada una sanción especial. Sin embargo, aquí es donde podríamos conversar, presidente, con Pamela, lo siguiente. Yo dudo de la eficacia de cualquier acción de una persona que ha sido discriminada en un proceso de selección, conforme a los términos y ubicación actual del proyecto dentro del Código del Trabajo. Y arriesgo de equivocarme, presidente, pero no creo que sea así. Cuando existe un proceso de selección, son personas que postulan a un puesto de trabajo y que no tienen un empleador. Sea el empleador que por sí o por interpósita persona haga un proceso de selección, aún no se constituye en empleador, ¿ya? Por lo tanto, ningún tribunal va a poder aceptar una acción de discriminación y aplicar una sanción, porque estas en el Código del Trabajo se refieren a la existencia de una relación laboral ya con un contrato previamente existente. Entonces ahí se me forma una duda, que yo creo que efectivamente sí hay que establecer un régimen sancionatorio importante y una regulación que haga realmente inhibitoria cualquier conducta discriminatoria como la que nos ha mencionado Pamela, que son ejemplos que casi son de grueso error, digamos, en su experiencia. Pero yo tengo mis dudas como si la eficacia de la norma hoy día tiene realmente eficacia o no al estar ubicada dentro del Código del Trabajo, porque yo no veo ningún tribunal que diga, bueno, ¿dónde está el contrato de trabajo entre estas dos personas? No había. Bueno, entonces, ¿por qué? Si yo resuelvo las cuestiones suscitadas entre trabajadores y empleadores, y aquí no hay un empleador y no hay un trabajador, hay un postulante y una empresa. Entonces, ahí es donde yo creo que sería mucho más eficaz asociar un régimen de sanciones, ¿ya?, al futuro empleador, pero con una norma que sea ley de protección a la postulación laboral o de algún otro nombre que sea importante, digamos. No sé, y eso, medio respuesta a usted, presidente, y medio pregunta a Pamela.
Gracias, Francisco. Haciendo aquí memoria con el colega y con el secretario, ya ese tema como que había quedado resuelto la vez pasada, ¿ah? Pero igual le vamos a pasar la palabra a Pamela, no sin antes saludar al diputado Gonzalo Fuenzalía, que no es de esta comisión, pero que es autor del proyecto. Así que si quiere la palabra, diputado Fuenzalía. Y inmediatamente le pasamos la palabra después a Pamela para que responda a don Francisco del Río. Gonzalo, Fuenzalía. Está muteado. Tiene su audio cerrado, don Gonzalo. Ahí sí. Sí, perdón, presidente. Ahora sí. No, le estaba ofreciendo la palabra como es autor del proyecto por si quiere intervenir, dar alguna opinión respecto a lo que escuchamos de Pamela, de Francisco, o lo dejamos para el final. No, déjeme al final, no. Ya. Francisco Eguiguren, su manito, ¿es la misma de antes o está pidiendo la palabra de nuevo? Ahí la bajo. Pamela, entonces le damos la palabra a Pamela Calabrán. Muchas gracias, presidente. Sí, la verdad es que desconozco, la pregunta es bien interesante, la que se realiza. A mi entender, el Código Laboral ya está haciendo algo anormal, fuera de lo que debería tratar el Código del Trabajo, que es las relaciones entre el trabajador y el empleador, en el artículo 2 del Código Laboral, ya que está tratando y regulando una actividad pre-relación laboral. No existe una relación laboral en el anuncio de oferta de trabajo y el postulante que observa ese anuncio y que quiere postular a un trabajo. Por lo tanto, si ya el código regula una situación que es anterior a la relación laboral, yo no veo inconvenientes para que se regule también todo el proceso de selección y de reclutamiento del trabajador, por cuanto lo que se está resguardando en sí es el principio de la libertad del trabajo y del acceder equitativamente al trabajo. Por lo tanto, son principios que sí el Código del Trabajo debería establecer y regular. Eso sería, presidente. Perfecto, muchas gracias, Pamela, por la respuesta. Bien, si no hay más palabras, ¿no es cierto? Esto último, por supuesto, que yo, como lo dije, creo que estaba resuelto la sesión pasada, pero va a ser un tema que va a seguir en la mesa para la discusión. Yo le agradezco, Pamela, la verdad que un tremendo aporte su presentación. La vamos a esperar aquí para reenviarla a los diputados y diputadas. Y como yo le decía, hay muchas discriminaciones. Yo le hablaba de la comuna, de la ideología política. He tenido casos que le han preguntado la ideología política o han querido, ¿no es cierto?, entrar en ese tema preguntándole qué líder político a él le gusta y es una forma de discriminar también al final del día. Entonces, vamos a hacer todos los esfuerzos por sacar este proyecto lo antes posible, entendiendo la necesidad que tienen los jóvenes que postulan al trabajo. Así que muchas gracias, Pamela, y esperamos antes de que se nos retire, el diputado Francisco Eguiguren me está pidiendo la palabra nuevamente. Presidente, solamente por el interés que tengo en el proyecto, es saber cuándo lo vamos a poder votar en general y poder también en particular. Es un proyecto muy simple y donde ya ha quedado clarísimo la importancia que este tiene para poder, para todos, digamos. Entonces, sería bueno ponerle fecha para su votación y así poder apurarlo. Sí. Yo creo, usted sabe, bueno, estoy reemplazando al diputado Silver acá en la presidencia, pero yo creo... Pero lo hace muy bien, presidente. Debiéramos votarlo la próxima sesión, entendiendo que acá no hay... las mayores diferencias son con aportes que le vamos a hacer al proyecto. No hay nadie que haya hablado en contra del proyecto, sino todos queremos mejorarlo y se van a presentar indicaciones, yo creo. Sí. Pero son todas aportando al proyecto, así que yo, mirándolo desde ese punto de vista, creo que no debiera haber inconveniente para poder votarlo la próxima sesión, pero le insisto, va a depender del presidente titular,
el diputado Silver, para no arrancarme con los tarros, como se dice en chileno, prefiero que lo tome la decisión final él. Ya, muchas ¿Diputado gracias. Fuenzalía para cerrar este proyecto, este punto, o para la próxima sesión? Perfecto. Bien.